Una pareja enamorada decide pasar una noche en la ciudad. Eran inseparables. Les gustaban las mismas cosas. Pero nunca regresan a casa. La esposa muerta. El esposo herido. Era una buena mujer. No lo merecía. Parecía una emboscada. Volver al auto, sentarme detrás del volante para poder salir de ahí. Había una bala con este recorrido y otra bala con este otro recorrido. ¿Hacia dónde señalaba la evidencia? Todo el caso giraba en torno al arma, el arma. Asesinato y misterio en el lago Echo. Caso criminal. El 18 de noviembre de 2006, Carlos Pérez Olivo y su esposa Peggy eran una pareja felizmente casada que decidió pasar una noche en Manhattan, pero la vuelta a su casa en un próspero vecindario de los suburbios se convertiría en un misterio lleno de secretos oscuros. La llamada entró a emergencia alrededor de las 11:15 de la noche. Carlos dijo que él y su esposa habían recibido varios disparos. Conducía desesperadamente por un ramal alejado de la autopista del condado de Westchester, a unos 65 kilómetros de la ciudad de Nueva York. No quería esperar una ambulancia durante 5 o 10 minutos porque no sabía qué pasaba. Así que conduje lo más rápido que pude al hospital. 12 minutos después, Carlos llegó a un hospital cercano donde, según las filmaciones de seguridad, chocó contra una columna cerca de la entrada de emergencias. Carlos luchó por llegar hasta la entrada principal del hospital. Peggy estaba viva, pero su situación era desesperada. Tuvieron que sacarla por la ventanilla porque el auto quedó en un ángulo contra una columna y no podían alcanzarla. Recuerdo que llegué al hospital, que entré por la puerta, que traté de correr hasta la sala de emergencias y empecé a gritar y a decirles que mi esposa había recibido un disparo. Los doctores atendieron el cuerpo de Peggy Pérez Olivo, de 55 años. Después de revisarla durante varios minutos, descubrieron una entrada de bala pequeña en la parte trasera del cráneo. Carlos recibió un disparo en el abdomen inferior. Aparentemente, la bala atravesó el cuerpo. No dañó ningún órgano, pero estaba en muy malas condiciones. Cuando llegó la policía, Carlos les dijo lo que había pasado. Él y Peggy habían ido a pasear a Nueva York. Primero fueron a cenar y después vieron una película. Carlos dijo que mientras regresaban a casa, notó que no tenía gasolina. Iba hacia su gasolinera favorita cuando un auto se le puso a la par cerca del lago Echo. Su esposa dormía en el auto. Él conducía y el auto que venía detrás de él lo interceptó. Se puso delante de él, se detuvo y lo obligó a parar. Lo que recuerdo es que el auto se cruzó frente a mí, se detuvo en una especie de diagonal. Estaba cruzado frente al auto. En otras circunstancias, quizá lo habría esquivado, tal vez habría reaccionado diferente, pero decidí parar, porque no quise correr el riesgo de lastimar a alguien, no quería que llamaran a la policía. Y por la forma en la que me detuve, el otro auto quedó bloqueando al mío, y después vi que la puerta se abrió. Un hombre salió del auto y corrió hacia él. Le ordenó que bajara la ventanilla o que abriera la puerta. Y entonces vio el arma. Le ordenó a Pérez Olivo que se pasara al asiento trasero. Él lo hizo y el asaltante entró atrás con él y empezó la pelea. En una entrevista exclusiva, el ex abogado defensor Carlos Pérez Olivo nos dio su versión de cómo los eventos de esa noche empezaron a salirse de control. Todo pasó muy rápido. Caminó y él abrió la puerta y entró por atrás. Me paralicé por un segundo. Pude ver el arma bastante cerca, entre los dos asientos.
Entonces reaccioné y salté. Carlos le dijo a la policía que saltó al asiento trasero, que tomó el arma y que empezó a pelear con el asaltante. Recuerdo que lo empujé y que me arrojé encima de él. Hice todo lo mejor que pude y el arma se disparó. El arma empezó a disparar. Le dio a su esposa en la nuca y le dio a él en el costado, en el abdomen. Y entonces el asaltante aparentemente se asustó y escapó. Carlos aseguró que el asaltante había sido enviado por un ex cliente descontento, un asesino a sueldo en busca de venganza. Carlos Pérez Olivo era abogado defensor. Defendió a toda clase de clientes importantes, incluyendo algunos narcotraficantes relativamente famosos, o supuestos narcotraficantes. Y a él lo inhabilitaron como abogado en una oportunidad por robarle a sus clientes. Le habían quitado la matrícula poco tiempo antes de que se produjera el tiroteo. Desde el principio, Pérez Olivo dijo que había sido una emboscada, que él y su esposa habían sido emboscados y que la culpa era de uno de sus ex clientes, que había orquestado lo que él denominó como el asalto. Cuando esto pasó, muchos pensaron que tal vez alguien había querido herirme por sus propios problemas con la ley. Carlos creía que tal vez se trataba de algún ex cliente, disconforme con la manera en que él lo había defendido. Recibí amenazas que quedaron documentadas. Según su abogado, esa afirmación tenía total validez. Bastaba con conocer a los individuos que representaba. No eran las mejores personas del mundo para relacionarse. Y si podías sacarlos de prisión, te adoraban. Pero si no lo lograbas, según ellos, habías hecho mal tu trabajo. Pero si el atacante iba tras Carlos, ¿por qué le disparó a Peggy? No creo que tuviera la intención de dispararle. Yo luché con él. Nosotros movimos el arma y el revólver se disparó. Unas 3 veces, creo. La tercera vez, yo estaba encima de él, tratando de torcerle el brazo, tratando de controlar el arma. Entonces recibí el disparo, me caí y el asaltante escapó. Saben, éramos 2 hombres luchando por un arma que luego se disparó. No creo que él quisiera lastimarla. Se dispararon 3 tiros dentro del auto. Carlos cree que la primera bala alcanzó a Peggy. La segunda bala terminó en el techo del auto. Y la tercera bala hirió a Carlos y luego salió por la ventanilla trasera del lado del conductor, pero nunca la recuperaron. Después de los disparos, el atacante escapó. Carlos dijo que no pudo volver al asiento del conductor desde dentro del vehículo. Así que salió por la puerta trasera y empezó a rodear el auto. Salí por la puerta trasera rodeando el auto. Caminaba apoyado en el auto porque temía que si me caía no podría levantarme o me desmayaría. A pesar del hecho de que sangraba mucho, Carlos dijo que tenía una sola cosa en mente. Pensaba en volver al auto, sentarme detrás del volante y salir de ahí. Una vez dentro del auto, Carlos concentró su atención en su esposa. Recuerdo que estaba así, en la ventana. Le dije, Peggy, Peggy. Pero ella no respondió. Entonces supe que pasaba algo malo. Tenía 2 cosas en mente. Una era entrar al auto lo más rápido posible para llevarla al hospital. Y la otra que hice de inmediato era llamar a emergencias para describir el auto y los ocupantes con la esperanza de que la policía estuviera cerca de allí para detenerlos. La descripción terrorífica de Carlos sobre los hechos hizo que la policía local se esforzara por encontrar al agresor. Fue una especie de cacería humana. Colocaron varias patrullas para detener el tránsito cerca de la vía de salida donde se produjo el tiroteo. La policía detenía a todo el mundo. Preguntaban dónde habían estado o si habían visto algo o si habían escuchado algo. Trataban de averiguar quién había sido. Durante los 2 días siguientes, los oficiales comenzaron a recolectar evidencia, pero no tenían el arma y Carlos era el único testigo. Los investigadores concentraron su atención en el auto, que estaba en el lugar del tiroteo.
Y entonces recibieron la noticia de la muerte de Peggy Pérez Olivo, provocada por las heridas. El caso ya no era solo un asalto a un vehículo. Ahora se trataba de un homicidio. Mientras los detectives empezaron a buscar al asesino, Carlos, que había recibido un disparo, fue dado de alta del hospital. Sus heridas físicas sanaban bien, pero según sus amigos, nunca se recuperaría de la emboscada que le arrebató la vida a su esposa. Sus hijos lo acompañaron, pero no lograron sacarlo de su profunda depresión. Carlos estaba desconsolado. Estaba desesperado. Él se echaba la culpa de lo que había sucedido. Soy una persona emocional. Mi esposa, además de mis hijos, o más bien mi esposa y mis hijos, son lo más importante del mundo para mí. Y yo le fallé. Porque algo que se suponía que debía hacer era cuidarla y protegerla. Y yo no la protegí y ese sentimiento me atormenta todos los días. Pero era comprensible. Era un vuelco trágico en la vida de esta familia, a la que muchos describían como casi perfecta. Peggy y Carlos eran una pareja extrovertida, cálida y maravillosa. Peggy siempre estaba sonriendo, siempre se reía. Eran inseparables. Les gustaban las mismas cosas, amaban ir de compras, salir a cenar, amaban viajar. Ella era una mujer divertida y Carlos disfrutaba de su compañía. Ella era muy cálida. Era inteligente. Ella era la persona más confiable que conocí en la vida, la más honesta. Y de hecho, me convirtió en una persona mejor. Algunas personas son afortunadas y encuentran a alguien que es su otra mitad, que los completa. Esa era ella. Carlos asegura que continúa sufriendo a pesar de los años que pasaron desde la muerte de su esposa. Sigue atormentado por los eventos de esa noche de noviembre de 2006. Y dice que si pudiera volver el tiempo atrás, habría reaccionado en forma diferente. Habría ido directo a casa. Habría hecho eso. Porque si alguien debió morir esa noche, ese alguien era yo. Yo elegí pelear. Y sobreviví, pero ella no. Después del ataque, Carlos les dijo a los investigadores que el hombre que los atacó parecía ser hispano y que conducía un Toyota sedán. Su teoría era que el atacante había sido contratado por un ex cliente disconforme. La policía dio el aviso y alertó a los pueblos aledaños, pero no tuvieron suerte y no encontraron ni el auto ni el sospechoso. Carlos trató de colaborar en todo lo que pudo con los investigadores. Inmediatamente le dijo a la policía: soy abogado criminalista. Trabajé con estos temas y 9 de cada 10 veces que muere una mujer, el culpable es su esposo. Así que me investigarán a mí. No quiero que pierdan tiempo ni recursos para la investigación. Colaboraré en todo lo que sea necesario para que puedan avanzar y para que traten de descubrir quién fue el que hizo esto. Para quienes lo rodeaban, el compromiso de Carlos con la justicia tenía sentido. Era una forma de manejar su dolor y su sentimiento de culpa. Ella era buena, era una gran mujer. Era una buena mujer. No se lo merecía. Y es mi culpa, es mi culpa. La versión de los hechos que Carlos le dio a la policía, al comienzo, nos dio una orientación, orientó a la policía y también a los fiscales. Janet DiFiore es la abogada de distrito del condado de Westchester. Pero nuestra responsabilidad y nuestra obligación es ser muy disciplinados y no debemos apresurarnos a sacar conclusiones. Hay que analizar todas las pistas. La policía verificó los detalles mencionados por Carlos sobre su última noche con Peggy. Recuperaron un video de vigilancia que mostraba a Carlos y a Peggy cuando salían del cine. Otro video mostró a la pareja mientras paseaba por la cabina de peaje en el camino de regreso al condado de Westchester. La historia de Carlos era real, pero la policía empezó a tener dudas cuando volvió a recorrer la ruta en busca de la gasolinera. Él le dijo a la policía que había salido de la autopista en una ubicación en particular y que había tomado un camino determinado para ir hasta la gasolinera a cargar combustible.
Pero a todos los que conocíamos esa comunidad y a los que vivían en ella nos pareció muy extraño. El camino que había elegido era muy raro si se quería llegar a la gasolinera. Carlos admitió que la ruta que tomó esa noche no era la forma más rápida de volver a su casa, pero tenía una explicación. Supongamos que tienes poca gasolina en el auto y que debes volver en 1 hora a recoger a tu hija, ¿ok? También sabes que la gasolinera más cercana está cerrada a esa hora. Entonces vas a la gasolinera que eliges todo el tiempo. Los registros de la tarjeta lo demuestran. De hecho, los registros demostraron que Carlos visitaba esa gasolinera regularmente. La policía regresó entonces al lugar del asalto. Los investigadores le pidieron a Carlos que señalara el lugar exacto donde se había producido el ataque. Recorrieron toda la autopista 100 y Carlos finalmente señaló un lugar cerca de una pequeña masa de agua llamado Lago Echo. Los investigadores encontraron restos de sangre del tiroteo, pero no estaban donde ellos creían que deberían estar. Lo que Carlos nos dijo es que le habían disparado mientras estaba dentro del auto, y la ausencia de sangre en el auto era muy significativa. Incluso encontramos manchas de sangre de Carlos a poca distancia de donde nos dijo originalmente que el auto había sido atacado. Esas manchas aparecieron en el exterior del auto y al costado del camino. Y eso no fue lo único que encontraron los investigadores. Ya tenían 2 de las balas del tiroteo. Y luego encontraron el casquillo correspondiente a otras de las balas muy cerca de la autopista. Nuestra teoría es que allí fue donde ocurrió el crimen, en el camino desierto. No había mucho tránsito, especialmente a esa hora de la noche. Además había un lago muy cerca del camino. Era el lugar perfecto para deshacerse del arma asesina. Si el ataque sucedió como Carlos dijo, ¿cómo era posible que Peggy no se despertara durante la emboscada? Carlos sabía que se convertiría de inmediato en el primer sospechoso del asesinato de su esposa. Entonces, se contactó con su amigo y colega, el abogado Robert Buckley. Él se ofreció a someterse al detector de mentiras. Dijo, hágame la prueba del detector. Y aunque sé que no es prueba admisible, a veces se usa en los casos federales. Y podemos acordar por adelantado los resultados. Si los resultados dicen que yo lo hice, me declararé culpable, firmaré por adelantado. Durante nuestra entrevista exclusiva con Carlos, le preguntamos a quemarropa, ¿usted mató a su esposa? Es una pregunta difícil de contestar porque decir no expresa la indignación que siento. Me siento insultado, siento angustia y dolor por la crueldad. Digo crueldad que implica tener que decirles a ustedes y a los demás que yo no maté a mi esposa. Eso duele. La policía se mostró considerada con los sentimientos de Carlos. Después de todo, había perdido a su esposa y a la madre de sus 3 hijos. Así que registraron nuevamente la escena del crimen y se concentraron en encontrar el arma homicida. Registraron un área de 5 kilómetros alrededor del camino. Solo quedaba un lugar lógico donde buscar: las aguas turbias del lago Echo. El arma era de una marca poco común. Era una Walther PPK. Es un arma alemana de la Segunda Guerra Mundial. Cuando encontraron el arma, aún tenía una bala en el interior. Y pensaron que era algo importante. ¿Por qué si era un asesino a sueldo se deshizo así del arma, con una bala todavía en el interior? Si era un asesino a sueldo contratado para matar a Pérez Olivo, ¿por qué había dejado el trabajo sin terminar si aún le quedaba una bala en la recámara? Al departamento de policía eso le llamó la atención. Enviaron el arma al comisario Anthony Tota, un experto en balística del condado de Westchester. Era un arma semiautomática calibre 32 fabricada por Walther. Era un arma muy bien hecha. Tota tiene casi 30 años de experiencia realizando pruebas de armas y comparando evidencia balística. Y nos dio una clase rápida. Esto es un cartucho, con esto se cargan las armas. Cuando se dispara un cartucho, este se separa en la bala y el casquillo. Esta es la evidencia, el subproducto del disparo. En el laboratorio de balística, comparó las marcas que se encontraron en diferentes balas, disparadas por la misma arma. Estas son las áreas que controlamos. Esta es la zona del centro, aquí. Y estas son las zonas por las que pasa la bala, por la parte interior del cañón del arma. Las marcas de los cañones
siempre son diferentes. En el caso Pérez Olivo, usaron la misma técnica con el arma que encontraron en el lago Echo. Luego de mi investigación microscópica, las pruebas en el arma demostraron que las balas consideradas como evidencia se dispararon con esa arma. Todas las pruebas que recibí en relación a este caso se dispararon de esa Walther calibre 32. Entonces, la pregunta era, ¿quién disparó el arma? El eje central de este caso era el arma. Todo el caso giraba en torno al arma, el arma, el arma. Las pruebas forenses tuvieron un papel muy importante en este caso. Sirvieron para desacreditar completamente la versión de Carlos sobre lo que pasó esa noche mientras estaban en ese auto sobre la ruta 100 que pasa junto al lago Echo. Gracias a esas pruebas, cuando encontramos el arma en el lago y pudimos reconstruir la escena, la historia que contó Pérez Olivo de alguna manera empezó a fallar. El comisario investigador Anthony Tota se preguntó cómo pudo resultar herido Carlos en el abdomen mientras luchaba con el atacante. Recuerdo que lo empujé y que él se alejó hacia la puerta. En el momento en que se disparó el tercer tiro, yo estaba prácticamente encima de él, tratando de sacarle el arma y de torcerle el brazo. Por eso recibí el disparo aquí. Tota nos mostró cómo reconstruyó los ángulos de las trayectorias de las balas. Su trabajo fue una especie de geometría balística. Cuando examiné el exterior del vehículo, encontré el daño ocasionado por las balas. Esa bala salió del auto en un ángulo de 90 grados. Este es el disparo que supuestamente hirió a Carlos en el costado izquierdo y luego salió del cuerpo y destrozó el cristal. Tota determinó que para que Carlos fuera herido desde ese ángulo, su espalda debería haber estado pegada al techo. Entonces traté de colocarme en esa posición y me resultó muy difícil hacerlo. Tomé una varilla parecida a esta, la coloqué en el agujero que dejó la bala. Luego tomé un transportador y medí el ángulo, que tenía aproximadamente 20 grados. Así que la boca del arma debería estar en este ángulo con respecto al techo del auto. También analizó el disparo que finalmente mató a Peggy. Ese disparo se convertiría en el más controversial de todo el caso. Era una muerte causada por una herida de bala. El doctor Millard Highland, médico forense del condado de Westchester, realizó la autopsia. La bala entró por la nuca y pasó directamente hacia adelante. Se abrió camino entre los dos lóbulos principales del cerebro. Y en el momento en que se produjo la herida, podría decirse que la boca del arma estaba aproximadamente a unos 60 centímetros del cráneo. La herida que tenía en la cabeza la señora Pérez Olivo fue muy reveladora para el caso. Si hubiera habido una lucha de vida o muerte dentro del auto, no hubiéramos encontrado la cantidad de residuos de pólvora que encontramos en el apoyacabezas, que indica una distancia muy cercana al momento de hacer el disparo. Y sin dudas no habríamos tenido esa trayectoria de la bala que finalmente mató a Peggy. Ese recorrido de atrás hacia adelante que encontramos a la altura de la cabeza. Basados en los ángulos y en las distancias de los disparos, los investigadores crearon una reconstrucción forense del crimen. Según la policía, Carlos disparó 4 veces esa noche. Una bala en la nuca de su esposa, una en el techo del auto, una a través de la ventanilla y otra fuera del auto. La policía encontró el casquillo del cuarto proyectil debajo de la barrera de metal de la autopista y afirman que después de disparar, Carlos arrojó el arma al lago Echo. Yo sostengo que Carlos se deslizó en el asiento trasero y ejecutó a su esposa a corta distancia mientras ella dormía en el asiento delantero. Salió del auto y se disparó a él mismo en un costado para que las heridas parecieran ser consistentes con su teoría de una supuesta agresión. Y después llamó a emergencias para reportar el intento de ataque. A pesar de todas las evidencias y conjeturas, todo el caso dependía del arma. Los fiscales no estaban seguros de que perteneciera a Carlos. No había huellas ni ADN que lo conectaran con el arma. No estaba registrada y no existían antecedentes de que Carlos fuera propietario de ningún arma.
Los fiscales siguieron buscando evidencia y continuaron hablando con Carlos. Los investigadores crearon incluso su propio video con la reconstrucción de la escena del crimen. Ese video era un intento de recrear el escenario del ataque para determinar si Carlos, dada su talla y su peso, habría podido tomar el arma, darse vuelta e impulsarse por el pequeño espacio que quedaba entre los asientos delanteros. He can't get back here without this thing popping up, which makes it even harder for him to get in. Pero el abogado de Carlos, Christopher McClure, encontró una gran cantidad de inconsistencias en el video, especialmente en la posición de los asientos delanteros. Lo hicieron como ellos quisieron. Se veía claramente en el video y en las fotos de la escena del crimen que los asientos estaban levemente reclinados. Tampoco tomaron en cuenta la adrenalina. Cuando estás luchando por tu vida y por la vida de tu esposa y llegas al asiento trasero, obviamente si el agresor tiene un arma, empujas lo necesario para llegar hasta allí, pero nadie tomó eso en cuenta. Pero a veces, la falta de pruebas también cuenta una historia. Los investigadores supusieron que si Carlos se hubiese arrojado hacia el asiento trasero, tendría que haber presionado el tablero de mandos, pero no encontraron ninguna huella de pisadas en él. No había sangre de Carlos en el asiento trasero. Era un hecho extraño, dado que él declaró que ahí había recibido el disparo. Tampoco quedaron muchos daños de lo que se supone que fue una pelea violenta. Había un periódico en el piso. Estaba intacto. ¿Una mera coincidencia? Los defensores de Carlos sostienen que sí. Si todo el hecho duró literalmente unos segundos, entonces es posible que ellos no tocaran esos elementos. Otro de los hallazgos en el asiento trasero llamó la atención de la policía. Encontraron que el abrigo de Carlos estaba en el asiento trasero del auto y además encontraron una bolsa plástica en el bolsillo de ese abrigo. Y cuando llegaron los resultados de las pruebas forenses, los análisis demostraron que dentro de esa bolsa se había guardado un arma recientemente disparada, según los residuos de pólvora recuperados en ella. La bolsa no estaba totalmente dentro del bolsillo. Se puede ver en las fotografías. No puedo decir que me fijé en eso. Pero cuando vi las imágenes vi que la bolsa sobresalía un poco. Y en segundo lugar, de acuerdo con las declaraciones forenses, cuando se produce un disparo dentro de un auto cerrado como ese, la pólvora vuela por todos lados. Quienes conocen a Carlos aseguran que simplemente no pueden imaginarlo como una mente criminal. A un nivel personal y a un nivel emocional, y conociendo a este hombre como lo conozco, sé que no hay forma de que sea culpable. De ninguna manera. Carlos asegura que trató de ser lo más transparente posible. Le dije a la policía todo lo que pude recordar y respondí a todo lo que me preguntaron. Durante el transcurso de la investigación, Carlos le dijo a la policía que seguramente descubrirían que había tenido un romance prolongado con una mujer y que encontrarían pruebas de esa relación. Por eso anticipó su confesión. Carlos admitió tener un romance desde hacía 10 años con una mujer llamada Iliana Poole, que había conocido en Puerto Rico, y luego detonó una posible bomba de tiempo. Le dijo a la policía que había llamado a su amante el día del asesinato de Peggy. Era su cumpleaños y le envió flores. Eso no ayudó. No ayudó para nada. En absoluto. Yo era un hombre que todos consideraban confiable. Yo era un hombre que dedicó su vida a su esposa y sus hijos. Y ese era uno de mis motivos de orgullo. Pero eso no evitó que se relacionara con Poole. Pensé que ese tema estaba terminado. Y volvió a perseguirme. Y yo, como sabía que se avecinaba, se lo adelanté a la policía. Y luego se lo conté a mis hijos. Y les dije que habría problemas. Y que no era la persona que ellos creían. Y les confesé que había tenido un romance. Tuve que lastimarlos. Carlos insiste en que Peggy no sabía nada del romance y que su amante no tuvo nada que ver con el asesinato. Según la fiscalía, el otro móvil era el dinero. Los investigadores examinaron las finanzas de Carlos y descubrieron rápidamente que estaba en bancarrota.
Por lo que pudimos ver, era una familia que se mudaba continuamente. Creo que se mudaron 7 u 8 veces en el plazo de unos 9 años. La versión de la fiscalía era que se trataba de un asesinato por dinero, que él cobraría un seguro de vida de $882,000 de póliza. Una póliza que él mismo había contratado poco antes de la muerte de su esposa. La evidencia financiera aparentemente le daría a la fiscalía un motivo de condena inmediata para este caso, pero en cambio se prolongó durante meses. Carlos se recuperó lo suficiente como para reclamar y cobrar las pólizas del seguro. Dijo que el dinero era para sus hijos. La compañía de seguros fue a la corte y retuvo el pago, y entonces, para el horror de sus vecinos y el deleite de la prensa, Carlos organizó una venta de garage para deshacerse de algunas de las prendas de Peggy. Sí, fue bastante raro. Nunca tuve oportunidad de hablar con él sobre eso, pero yo creo que le dijo a su familia que esas cosas le recordaban tanto a Peggy que no soportaba tenerlas cerca, así que se deshizo de ellas. Pero aunque la policía tenía un caso sólido contra Carlos, aún no podía colocar el arma homicida en sus manos. Relacionarlo con el arma era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Entonces escucharon la historia de un joven llamado Mark Gazzola, que aseguraba haber visto algo extraño 5 meses antes del asesinato de Peggy. Lo que Gazzola vio le daría un nuevo giro al caso. Gazzola le dijo a la policía que meses antes del crimen había visto un revólver en la casa de los Pérez Olivo. Y no solo un revólver, vio una vieja arma alemana, una Walther PPK. Él buscaba un arma como esa para comprar y mantuvo una conversación con Carlos acerca de ella. Le ofreció comprarle el arma a Carlos y Carlos le dijo que no estaba a la venta porque tenía un valor sentimental. Sin dudas, Mark Gazzola puso el arma asesina en las manos de Carlos Pérez Olivo, pocos meses antes de que Carlos ejecutara a su esposa. Si no relacionaban el arma con el señor Pérez Olivo, en mi opinión no tenían evidencia. Después de llevar a cabo su propia investigación, el abogado de Carlos, Chris McClure, empezó a tener dudas sobre la historia de Mark Gazzola. Él dijo, ese es el arma que vi hace 1 año y medio. Estoy seguro que es la misma arma. Es imposible. Sería imposible aunque tuviera el arma frente a él. Sin ver los números de serie del arma, no puede asegurar que era la misma. Él es un experimentado penalista y coincido con él. No soy un hombre tan estúpido, ¿bien? Se supone que compré un arma sin que nadie lo supiera. Se la mostré a un perfecto desconocido. Hablé de ella con él. Y 5 meses después, la usé para un crimen. Y no cualquier crimen. El asesinato de mi esposa. Y no solo eso. Tomé el arma y la arrojé a un lago cerca de la escena del crimen. Lo que sería una locura. Algo tonto. Cuando estaba en el hospital traté de decirles dónde estaba la escena del crimen porque quería que llegaran lo antes posible para que no se destruyera ninguna evidencia. Quería que encontraran al otro auto. ¿Que la arrojé al lago? Cualquiera que sepa algo de leyes diría que el lugar más obvio para buscar evidencias cuando el crimen se comete cerca de un lago es ahí adentro. Es una tendencia natural. Pero a pesar de las objeciones de Carlos, Gazzola y los investigadores estaban seguros de que esa era el arma. Gazzola dijo que estaba en la casa de Pérez Olivo con su tío, un corredor de bienes raíces, cuando hablaron sobre la misma Walther PPK recuperada de las aguas del lago Echo. Ese argumento sobre el arma quedaría a consideración del jurado. El 20 de diciembre de 2007, Carlos Pérez Olivo fue arrestado y acusado del homicidio de su esposa Peggy. El señor Pérez Olivo fue acusado de homicidio en 2º grado, homicidio intencional y posesión ilegal de armas, posesión del arma homicida. La condena potencial para este tipo de cargos es cadena perpetua. En ese momento sentí lo peor. Era la peor pesadilla que nadie podía imaginar. Porque, aunque lo declararan culpable o inocente, aunque él usara todos sus recursos y demostrara que era inocente, después de una acusación así, todos pensarían,
que él lo hizo. El juicio empezó en septiembre de 2008, en los tribunales del condado de Westchester, en White Plains. Asigné a 2 de mis asistentes más experimentados para procesar a Carlos Pérez Olivo. Ellos le presentaron la evidencia al jurado paso por paso y asociaron cada una de las pruebas. Las más fuertes fueron las pruebas forenses. Era el arma. Exactamente la misma clase de arma con la cual habían visto a Pérez Olivo unos meses antes. Mientras la fiscalía exponía sus argumentos, el jurado escuchó una y otra vez que se trataba de la misma arma. El arma apareció en el lago. Era el arma asesina. Era imposible que otra arma produjera esas pruebas. Luego vino el testimonio sobre los residuos del arma de los expertos en reconstrucción de hechos. Cuanto más cerca se encuentra el arma del blanco, más restos de pólvora quedan depositados. Es bastante inusual que la bala trazara una línea recta desde el frente hacia atrás, a través de la cabeza. El fiscal desplegó un cuadro. Se trataba de un cartel que mostraba la versión de los hechos de la defensa y la posición de la fiscalía. Y lo llamó la versión de Carlos Pérez Olivo versus el sentido común. Los abogados de Carlos devolvieron el golpe, cuestionaron la calificación del testigo experto de la fiscalía y presentaron su propia reconstrucción de la escena del crimen. Nuestro experto hizo una recreación, teniendo en cuenta el ángulo del orificio de entrada, el orificio de salida de la bala y el ángulo en que la bala perforó la ventanilla trasera. Según lo que declaró el señor Pérez Olivo, él se arrojó al asiento trasero y luchó por el arma. Y cuando estaba justo encima del asaltante, el arma se disparó. Y la teoría coincidía con el ángulo en el que la bala perforó la ventanilla. A medida que avanzaba el debate, Carlos se mantuvo tranquilo. Estaba sorprendentemente callado. Era imposible adivinar qué pensaba él durante el proceso. Supongo que puso su cara neutral porque era un abogado experimentado. No mostró ninguna emoción. Llegaba a la corte esposado y cuando veía a un conocido lo saludaba y le susurraba algo. Pero Carlos y sus abogados se agitaron bastante cuando los fiscales llamaron a su testigo estrella, la amante de Carlos, Iliana Poole. Ella le dijo al jurado que había mantenido una relación durante 10 años con Carlos, pero que él no abandonaría a su esposa por ella. Además dijo que había querido tener un hijo con él, pero que él se había negado. A pesar del envío de flores el día del asesinato, quedó claro que ella no tenía nada que ver con el caso. Pero su testimonio afectó a Carlos en forma negativa. Cuando la defensa quiso citarla nuevamente a declarar, él les dijo a sus abogados que la dejaran tranquila, que no le hicieran eso, porque no era su culpa. Pero lo que pareció perjudicar realmente el caso de Carlos fue el informe meticuloso que documentaba su inestabilidad financiera. La fiscalía demostró que al momento del crimen, Carlos estaba en quiebra, algo que él niega contundentemente. En ese momento ganaba más dinero que cuando ejercía como abogado. Desde el principio le dije a la policía cuánto ganaba, pero no quisieron escuchar. Dijeron, no. Podría haber presentado registros, haberles dado todo tipo de información. Deberían haber analizado la evidencia que les presenté. Los meses continuaron pasando. 6, 7, 8, 9 meses. Yo pagaba las tarjetas de crédito, $3,000, $4,000, $5,000. Y pagaba la hipoteca de $5,000, pagaba los autos, vivía. Pero la fiscalía presentó pruebas que demostraban que a la familia solo le quedaban $300. Sí, a fin de mes quedaban $300. ¿Y qué? Porque ese fue un motivo por el que pensé que este caso no iba a ningún lado, porque el móvil de la fiscalía era tan obvio y claramente falso que no tenía ningún sentido. Si analizaban los informes del banco y miraban los resúmenes, verían que ingresaba dinero. Y cuidado, que no era del seguro de vida, porque las pólizas no se pagaron hasta 2008 y el dinero fue para mis hijos. La explicación de Carlos sobre sus finanzas nunca se escuchó en la corte. Sus abogados le aconsejaron no testificar. Por experiencia, si me mostraba asustado, el jurado se quedaría con esa imagen. Pueden preguntárselo y les dirán que es así. Desde el comienzo dije que quería declarar. Pero mis abogados me decían que debíamos esperar. Durante las 3 semanas siguientes, la fiscalía desmanteló la coartada de Carlos, lenta pero firmemente. Este caso tenía todas las piezas necesarias. Teníamos un móvil, teníamos los medios, teníamos la oportunidad y presentamos cada una de esas piezas al jurado.
El móvil era financiero, tenía que ver con dinero y codicia. El medio era el arma homicida. Pusimos el arma en las manos de Carlos pocos meses antes de que asesinara a su esposa. Y sin dudas, él tuvo una oportunidad. Organizó todo el día para llegar al final del mismo, solo con su esposa, en una carretera desierta, y la ejecutó a sangre fría justo en ese lugar. Después de 3 semanas de juicio, el caso quedó a consideración del jurado. Deliberaron durante 3 días. Carlos Pérez Olivo, el hombre que dijo vivir para su familia, se quedó completamente solo en el momento más difícil de su vida. Sus hijos ni siquiera se acercaron al juzgado. Entonces llegó el veredicto: culpable de todos los cargos. El jurado declaró a Carlos como culpable del homicidio intencional de su esposa. La jueza lo sentenció a una pena de 25 años a cadena perpetua y creo que ella lo explicó muy bien en su condena, porque lo calificó como un maestro del engaño. Un hombre que elaboró todo un plan diabólico para asesinar a su esposa por codicia. Carlos dijo que quedó impactado por el veredicto y que si él hubiese sido parte del jurado, de ninguna manera se habría declarado culpable. Creo que habría preferido razonar, habría utilizado mi cabeza en lugar de mis emociones. Había pruebas más que suficientes. Porque, aun cuando se les ordenó considerar el caso, que era lo que la fiscalía deseaba como caso circunstancial, la prueba de carga es algo diferente porque si hay al menos una teoría de que pueda resultar inocente contra 20 o más de culpable, se elige inocente, ¿ok? Nosotros consideramos que eran más que suficientes para determinar inocencia. Es que solo debían seguir las pruebas. Actualmente, Carlos cumple su condena en la Penitenciaría Correccional de Ática, en Nueva York. Recientemente le diagnosticaron cáncer y sus oportunidades de sobrevivir son inciertas. Le preguntamos si esa noticia cambió su perspectiva del caso. Me pasó algo curioso cuando vino el doctor a informarme del diagnóstico, a decirme que la biopsia había dado positiva para el cáncer. Él entró con cara de, no sé, debo darle una mala noticia. Cuando la gente da malas noticias es muy cautelosa. Y me dijo, el resultado es positivo. Y mi reacción fue y será, está bien, tengo cáncer. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Morir? Ya me siento muerto. ¿Es igual? Pérez Olivo aún asegura que es inocente, que él no mató a su esposa. Ese es el problema con este caso, es el problema que tengo con el jurado. No puedo estar con mis hijos. Ellos perdieron a su madre y ahora perdieron a su padre. Pero en cierto punto, se siente responsable por lo que pasó esa noche. No pienso en lo que pasó esa noche porque es demasiado doloroso. Una parte de mí quería ser castigada. ¿Por qué yo estoy vivo y en libertad cuando ella está muerta por mi culpa? Una parte de mí quiere estar en prisión. Y mientras lucha contra el cáncer, Pérez Olivo también prepara una apelación. Doblado al español en Civisa Media. En Manhattan, pero la vuelta a su casa en un próspero vecindario de los suburbios se convertiría en un misterio lleno de secretos oscuros. La llamada entró a emergencia alrededor de las 11:15 de la noche. Carlos dijo que él y su esposa habían recibido varios disparos. Conducía desesperadamente por un ramal alejado de la autopista del condado de Westchester, a unos 65 kilómetros de la ciudad de Nueva York.
stop somewhere where the police can get you. I can't stop. I gotta get my wife to the hospital. I can't stop. I'm all right. I'll get there. No quería esperar una ambulancia durante 5 o 10 minutos porque no sabía qué pasaba. Así que conduje lo más rápido que pude al hospital. 12 minutos después, Carlos llegó a un hospital cercano donde, según las filmaciones de seguridad, mientras regresaban a casa, notó que no tenía gasolina. Iba hacia su gasolinera favorita cuando un auto se le puso a la par cerca del lago Echo. Su esposa dormía en el auto. Él conducía y el auto que venía detrás de él lo interceptó. Se puso delante de él, se detuvo y lo obligó a parar. Lo que recuerdo es que el auto se cruzó frente a mí, se detuvo en una especie de diagonal. Estaba cruzado frente al auto. En otras circunstancias, quizá lo habría esquivado, tal vez habría reaccionado diferente, pero decidí parar, porque no quise correr el riesgo de lastimar a alguien, no quería que llamaran a la policía. Y por la forma en la que me detuve, el otro auto quedó bloqueando al mío, y después vi que la puerta se abrió. Un hombre salió del auto y corrió hacia él. Le ordenó que bajara la ventanilla o que abriera la puerta. Y entonces vio el arma. Le ordenó a Pérez Olivo que se pasara al asiento trasero. Él lo hizo y el asaltante entró atrás con él y empezó la pelea. En una entrevista exclusiva, el ex abogado defensor Carlos Pérez Olivo nos dio su versión de cómo los eventos de esa noche empezaron a salirse de control. Todo pasó muy rápido. Caminó y él abrió la puerta y entró por atrás. Me paralicé por un segundo. Pude ver el arma bastante cerca, entre los dos asientos. Entonces reaccioné y salté. Carlos le dijo a la policía que saltó al asiento trasero, que tomó el arma y que empezó a pelear con el asaltante. Recuerdo que lo empujé y que me arrojé encima de él. Hice todo lo mejor que pude y el arma se disparó. El arma empezó a disparar. Le dio a su esposa en la nuca y le dio a él en el costado, en el abdomen. Y entonces el asaltante aparentemente se asustó y escapó. Carlos aseguró que el asaltante había sido enviado por un ex cliente. Una pareja enamorada decide pasar una noche en la ciudad. Eran inseparables. Les gustaban las mismas cosas. Pero nunca regresan a casa. La esposa muerta. El esposo herido. Era una buena mujer. No lo merecía. Parecía una emboscada. Volver al auto, sentarme detrás del volante para poder salir de ahí. Había una bala con este recorrido y otra bala con este otro recorrido. ¿Hacia dónde señalaba la evidencia? Todo el caso giraba en torno al arma. Asesinato y misterio en el lago Echo. Caso criminal. El 18 de noviembre de 2006, Carlos Pérez Olivo y su esposa Peggy eran una pareja felizmente casada que decidió pasar una noche. Chocó contra una columna cerca de la entrada de emergencias. Carlos luchó por llegar hasta la entrada principal del hospital. Peggy estaba viva, pero su situación era desesperada. Tuvieron que sacarla por la ventanilla porque el auto quedó en un ángulo contra una columna y no podían alcanzarla. Recuerdo que llegué al hospital, que entré por la puerta, que traté de correr hasta la sala de emergencias y empecé a gritar y a decirles que mi esposa había recibido un disparo. Los doctores atendieron el cuerpo de Peggy Pérez Olivo, de 55 años. Después de revisarla durante varios minutos, descubrieron una entrada de bala pequeña en la parte trasera del cráneo. Carlos recibió un disparo en el abdomen inferior. Aparentemente, la bala atravesó el cuerpo. No dañó ningún órgano, pero estaba en muy malas condiciones. Cuando llegó la policía, Carlos les dijo lo que había pasado. Él y Peggy habían ido a pasear a Nueva York. Primero fueron a cenar y después vieron una película. Carlos dijo que